Buenos días a todos. Mi nombre es María Candelaria Santillán, licenciada en Relaciones Públicas de esta casa, de la Universidad de Palermo. Hace 15 años que doy clases acá en la universidad de diferentes materias, todo relacionado con las relaciones públicas. Y trabajé en varias empresas, Metrovías, Grupo Santander. Así que bueno, hoy vamos a estar viendo un poquito el tema de branding corporativo, cómo vender la personalidad de mi empresa. Así que espero que les sea de su agrado y que sea interesante. Vamos a compartir. Muy bien, muy bien. Ariel se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquitito de branding, ¿sí? ¿Qué es el branding? En el OpenDC de hoy vamos a ver qué es el branding, para qué se usa, ¿sí? Vamos a ver muchos ejemplos, vamos a visualizar cuál es la mejor forma de que las empresas crezcan a través del branding, ¿no? Y va a ser súper interesante para todos, ¿sí? Al finalizar el Open, les voy a dar mi email por si tienen alguna consulta o si quieren disponer de las diapositivas, que no tengo problema en compartirlas, ¿sí? Así que lo importante es que presten atención y anoten lo que consideren, ¿sí? Bueno, a ver, primero vamos a hablar. Estoy con un tecito porque estoy medio de la garganta con estos fríos terribles, así que sepan disculpar. La situación actual en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, ¿no? Vamos a visualizar qué es lo que pasa hoy. Primero, hay multitud de empresas, productos y servicios ofrecidos, digamos. Hoy hay mucha competencia, ¿no? Hay mucha competencia y muchas empresas que venden lo mismo, ¿sí? O productos parecidos, similares. Y la verdad que año a año se van multiplicando cada vez más. Entonces es el momento, ¿no? De empezar a diferenciarnos. De empezar a diferenciarnos. Y para eso es el branding, que es lo que vamos a ver hoy en el OpenDC. Hay una saturación del ecosistema comunicativo. Todo el tiempo estamos recibiendo, ¿sí? Información y comunicación, ¿sí? Por parte de las empresas y por parte de nuestro entorno, ¿no? Entonces, es como que estamos todo el tiempo en nuestra cabeza atentos a todo lo que estamos recibiendo a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, a través de los medios tradicionales como son la radio, la televisión, los diarios y revistas, ¿sí? Por todos lados estamos recibiendo información, cosa que hace 30 años, 20 años, 10 años no pasaba de esta manera, ¿sí? Entonces hoy el rol del relacionista público es muchísimo más necesario. Primero vamos a definir qué es un relacionista público para los que no saben, ¿sí? Que es mi profesión. Un relacionista público es el que maneja la comunicación dentro y fuera de las empresas, ¿sí? Con el objetivo final de cuidar la imagen y la reputación de una compañía, ¿sí? Entonces, hoy tenemos muchos frentes. Tenemos las redes sociales que no paran, digamos, tenemos muchos estímulos. Entonces hoy, a comparación de hace 30 años atrás, que tal vez teníamos que ver cómo figurábamos en un diario o cómo figurábamos en un mensaje en una radio, hoy tenemos que ver si hay algún mensaje que se hace viral de algún problema con un producto o un servicio nuestro. Entonces, es muchísimo más complejo hoy la situación. Tenemos que cuidar muchos frentes. Como les dije, hay alta competencia, ¿sí? Muchas empresas que fabrican y producen los mismos productos y servicios, y crisis corporativas o institucionales mal resueltas. Lo que yo veo en mi experiencia, no les conté, pero ahora hace años, hace más de 10 años, tengo una consultora de comunicación que se llama Innova, y en mi experiencia dentro de Innova y de mi vida, en la vida corporativa, me he dado cuenta que la cultura argentina es poco previsible.
¿Mm? ¿A qué me refiero con poco previsible? Que las empresas no piensan que les va a pasar algo malo, ¿no? Y ese es un error garrafal, ¿sí? Porque todas las empresas pueden tener un incendio, pueden tener una ola de despidos, puede tener un problema en algún stock de un producto, pueden tener alguna suspensión de un servicio, y todo eso que puede llegar a suceder puede hacer caer la imagen de la compañía. ¿Mm? Entonces, digamos, lo que no elaboran es lo que se llama un manual de contingencia, ¿no? Un manual de contingencia para poder elaborar procedimientos frente a las posibles crisis que puedan suceder en su compañía, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajé para Metrovías, que es la empresa que tiene el control de los subterráneos de Buenos Aires, el Premetro y el ferrocarril Urquiza, ¿sí? Los posibles crisis que podía tener era obviamente un problema sindical, un choque de trenes, un incendio en un material rodante, un suicidio, un enfermo en alguna de los vagones, ¿sí? Un problema eléctrico, bueno, un montón de situaciones que se pueden llegar a dar, ¿sí? Entonces, al haber poca previsibilidad en esta cultura argentina, que tal vez no pasa en países más nórdicos, ¿sí? Hace que estemos como un poco más sensibles y un poco más expuestos a posibles problemáticas, ¿no? Por eso yo pongo acá crisis mal resueltas. ¿Por qué? Porque para que una crisis tenga un buen desenlace, lo primero que hagamos en las primeras 24 a 48 horas son fundamentales para todo lo que es el desarrollo de la compañía. Comunicar lo que está sucediendo, aceptar los errores y un montón de cuestiones. ¿Sí? Pero bueno, viendo con esta introducción, ¿qué es el branding? ¿No? ¿A qué me refiero con el branding? Vamos a leerlo juntos. Es el proceso de identificación, estructuración y comunicación de los atributos de una empresa, producto o persona, a fin de crear vínculos fuertes con sus públicos. ¿Mm? ¿A qué me refiero con esto? Todas las empresas, chiquitas, medianas o grandes, están compuestas por personas. ¿Sí? Cada una de las personas son únicas e irrepetibles. El conjunto de esas personas que habitan en esa compañía, ¿sí? Arman una cultura institucional. ¿A qué me refiero con cultura institucional? Me refiero a todo lo que pasa ahí adentro, las sensaciones, el mobiliario, las interacciones entre cada uno de los empleados, con los directivos. La cultura es esa sensibilidad que tenemos y que observamos cuando ingresamos a una oficina, por ejemplo, ¿no? Si vemos colores coloridos o colores sobrios, si escuchamos mucho silencio, si encontramos mucho barullo, ¿no? Eso me habla de la cultura, ¿no? Con lo cual, no hay una empresa igual a la otra, aunque vendan los mismos productos y servicios. Entonces, cuando hablo de identificación y estructuración, me refiero, bueno, a ver, mi empresa, ¿sí? ¿Qué valores tiene, ¿sí? Diferente a las otras que producen los mismos productos o servicios? ¿Qué me hace única? ¿Sí? Gestión postventa, confianza, sustentabilidad, trabajo en equipo, cultura dinámica. ¿Qué es lo que me hace diferente al otro? ¿Sí? Entonces, esta cultura, ¿sí? Que forma parte de la identidad corporativa, que vamos a hablar en este Open de la identidad corporativa. La identidad corporativa está formada por dos situaciones, la cultura, ¿sí? Y la filosofía. La filosofía la forman los valores de la compañía, ¿sí? Y la misión, visión y estos valores, ¿sí? Esta identidad debe ser fuerte, coherente y distintiva para que el branding sea exitoso.
Quiere decir que me tengo que basar en valores, primero que sean reales, porque es lindo poner un montón de valores en nuestra página de internet y todo muy bonito, muy lindo, pero hay que ver si realmente se cumplen estos valores, ¿no? Porque si no va a haber un ruido en la comunicación y la imagen va a sufrir, ¿no? Entonces, es importantísimo que estos valores sean reales. Yo como muchas veces le digo a mis clientes, le digo, cuando empiezan una empresa, ¿sí? Una pyme. Me dicen, Candelaria, a ver, empecemos. ¿Cómo va a ser nuestros valores? ¿Cómo va a ser nuestra misión, visión? Yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, es preferible que pongas pocos valores, pero cumplibles, que poner 20 y cumplir con 5. ¿Sí? Porque eso genera, como recién dije, ruido. ¿Mm? Ruido en mi comunicación. Entonces, fundamental el tema de ser coherentes y ser reales. Entonces pongamos tres, ¿sí? Pongamos tres, pongamos sustentabilidad, pongamos confianza, pongamos calidad garantizada, ¿sí? Pero que sean pocos, pero que sean cumplibles. Pero estoy hablando de imagen y no muchos saben realmente lo que es la imagen y la reputación. La imagen es la representación mental que yo tengo sobre algo, que puede ser positiva o negativa. ¿Mm? Por ejemplo, yo tengo una buena imagen de Natura, por ejemplo, de la empresa brasilera. La reputación es esa imagen a través del tiempo. Quiere decir que una empresa que empieza hoy no puede tener reputación, porque empezó hoy. Para tener una reputación necesita tiempo. ¿Sí? Hay empresas que tienen reputación positiva y hay empresas que tienen reputación negativa. ¿Mm? Bueno, partiendo de esta base, lo que es la imagen, ¿sí? Que es la representación mental que nosotros tenemos sobre algo, que cómo se forma en nuestras cabezas la imagen. La imagen se forma de toda la comunicación que nosotros recibimos de esa empresa. Publicidades, apariciones en televisión, en entrevistas, en PNTs, cuando vas al supermercado el packaging, ¿sí? Vamos caminando y pasa un camión con la marca, digamos, todo lo que, la experiencia obviamente de utilizar ese producto, digamos, todo eso hace que nosotros después tengamos una imagen positiva o negativa de algo. ¿Mm? Recuerden, toda la comunicación que nosotros recibimos de esa empresa se convierte en imagen, ¿ok? Pero ¿para qué nos sirve tener una buena imagen corporativa? ¿No? Y nos sirve para un montón de cosas, no solamente digamos, lo visible que puede ser, tiene buena imagen, entonces bárbaro. Compramos, involucra un montón de cuestiones que las voy a detallar ahora a continuación. Primero, ocupar un espacio en la mente de los públicos. ¿Sí? Tener una buena imagen hace que nosotros pensemos en esa compañía. ¿Sí? Segundo, me diferencia de otras empresas. Una empresa que tiene imagen positiva me diferencia de otra que tiene una imagen negativa. ¿Sí? Entonces me produce esta diferenciación. Después, disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra. Quiere decir que voy a vender más. ¿Sí? Voy a vender más y mejor si tengo una empresa con una imagen positiva, porque a las personas les voy a dar esa confianza en la situación de compra. Después actúa como un factor de poder entre fabricantes y distribuidores. Cuando una empresa tiene una imagen positiva, todos quieren trabajar con nosotros, ¿sí? Porque eso le da espalda. Entonces, tanto los proveedores como los distribuidores, como los empleados, eh, todo eso va a hacer que sea positivo para todos ellos.
logran vender mejor, mayor margen de precio por el plus de marca, ¿no? Por supuesto. No es lo mismo una marca de primera marca que una marca secundaria, ¿sí? Tienen imágenes diferentes, tienen reputaciones diferentes. Atrae mejores inversores, mejores accionistas, ¿no? Que son los que ponen el dinero, ¿sí? Y atrae mejores empleados, que eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque puede ser una empresa que no pague los mejores sueldos, pero como tiene una imagen positiva espectacular, mucha gente, aunque no gane unos sueldos enormes, quiera trabajar ahí por un tema de currículum. Entonces, viene lo importante de tener una imagen positiva. Puedo vender más, puedo atraer mejores proveedores, distribuidores, accionistas, inversores, empleados, ¿no? Ocupo un lugar en la mente de la gente, ¿sí? Es un factor diferencial en la situación de compra. Fundamental tener un... Aparte, no solamente todo esto, me voy a poder sostener en el mercado, porque tengo una imagen positiva, ¿sí? Y una reputación positiva. ¿Mm? ¿Cuántas veces hemos dicho que no a ciertas empresas porque ustedes tenían una connotación negativa de esa marca? Entonces, miren lo importante de tenerla. Entonces, todos estos son factores importantísimos. ¿Mm? Bien. ¿Qué es lo que debe hacer toda empresa en el factor comunicación? Comunicar la identidad corporativa. ¿Sí? Ahora vamos a detallar bien qué es la identidad corporativa, que algo dije hace un ratito. La identidad corporativa, como les comenté, tiene dos frentes. La cultura de la compañía y la misión, visión y valores que conforman la filosofía corporativa. Cultura más filosofía corporativa, que es misión, visión y valores. Vuelvo a repetir, la cultura es todo lo que hace el hombre, ¿sí? Lo que genera en el entorno. ¿Mm? Entonces, todo lo que genera en el entorno, ¿sí? Las cosas positivas, negativas, es como cuando uno entra a una empresa a trabajar y te preguntan, pero al final, ¿por qué renunciaste al mes? Porque la verdad que no me sentía cómoda. La verdad que no sé qué era, pero no, eran muy estrictos, no había mucha comunicación entre los directivos y nosotros, no me daban bola, eh, no sé, el lugar era muy frío, no teníamos ni siquiera una cocinita para calentarnos la comida. A ver, todo eso hace la cultura, ¿no? A ver, yo he visto empresas que tienen de todo para los empleados y empresas más sobrias, ¿sí? Más tradicionales. Todo eso traduce en cultura, ¿no? Es esa sensación que uno tiene cuando entra a una empresa. Eso es la cultura, eso es lo que se siente. ¿Mm? Eh, Hoy las culturas del futuro son culturas abiertas, culturas dinámicas, en donde los empleados tienen todo el tiempo estímulos y posibilidades de crecimiento. Hace 30 años uno podía entrar en un puesto y perecer en el mismo puesto. Ahora las nuevas generaciones quieren crecer todo el tiempo, quieren tener desafíos, ¿no? La cultura de las puertas abiertas, que los directivos y los jefes tengan un espacio de conversación con los empleados, ¿sí? Que haya comunicación 360, que es cuando no solamente yo me comunico con mi jefe, sino también mi jefe con nosotros y con los gerentes y todos estamos en una conexión, ¿sí? Las oficinas son oficinas mucho más amigables, ¿sí? Con los colores, con los uniformes, hay mucha más flexibilidad con los horarios, digamos. Hoy las nuevas generaciones buscan todo esto, porque son justamente nuevas generaciones. ¿Mm? Entonces, es importante destacar estos aspectos de la cultura, ¿no?
Y después tenemos la filosofía, como les comenté, que es la misión, la visión y los valores. La misión es lo que soy hoy como empresa. Por ejemplo, somos la universidad, ¿sí?, con mayor cantidad de alumnos latinoamericanos y con mejor gestión académica de los últimos 5 años. Esa es mi misión. ¿Sí? La visión es cómo me veo en 10, 20 años. ¿Sí? Quiere decir a futuro. Ser la universidad o la empresa académica, ¿sí?, con mayor proyección a nivel internacional, ¿sí?, para los próximos 10 años. Esa es una visión. Y después tengo los valores, que son los atributos que me representan. Calidad, trabajo en equipo, sustentabilidad, atención postventa, ¿sí?, serenidad, cultura activa, puertas abiertas, etcétera, ¿no? Son aquellos atributos que me identifican y que me hacen único. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este taller, ¿no? De encontrar aquellos atributos que me diferencian de la competencia, ¿no? Y que me diferencian en este mercado tan competitivo, ¿no? Y como les dije que las empresas son únicas porque están compuestas por personas que cada uno tiene sus diferentes personalidades, tiene sus diferentes atributos, tiene sus diferentes formas de relacionarse. De ahí es donde nosotros vamos a sacar esos atributos. A mí me ha pasado también cuando he hecho consultorías en empresas en donde veo que hay mucha rotación de personal, ¿no? Por ejemplo. Y yo le digo, pero ¿estarán eligiendo las personas solamente por un currículum y no por sus habilidades más críticas? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las empresas eligen por currículum vitae, ¿no? No digo que esté totalmente mal. Obviamente es importante contar con ciertos atributos, con ciertas experiencias en un determinado mercado. Pero muchas veces las personalidades de esas personas no son adaptables a la cultura organizacional imperante. Entonces, eso produce que la gente después en esa cultura no se sienta cómoda. Entonces, en recursos humanos no solamente tienen que tomar a personas con ciertas características según su currículum, sino también cómo son adaptables a la cultura de la compañía, ¿no? A mis atributos, a mis características, a mi visión, ¿sí? A ver, muchas veces yo le he dicho a empresas, vamos a coachear a tus líderes, a tus jefes y a tus gerentes, ¿sí? Vamos a coachearlos. Porque no todas las personas nacen para ser jefes. Yo he conocido muchísimas personas que me han dicho, mira, Candelaria, está buenísimo el trabajo, pero a mí personas a cargo no me gusta. ¿Viste? Me siento incómoda, no sé cómo lidiar con las personalidades de los demás y la verdad que no me siento cómoda, ¿no? Otras personas me dicen, no, al contrario, nací para ser un líder carismático, ¿sí? Emprendedor, etcétera. Quiero ese puesto. Pero no todas las personas tienen esas capacidades. Por eso también es muy importante en las empresas hacer cursos de liderazgo y darle las herramientas a las personas para que puedan liderar equipos en este 2025 que es cada vez más complejo. Por estas características que les dije de hoy, ¿qué esperan ustedes que son los más jóvenes, ¿no? ¿Qué esperan ustedes? El tema de la flexibilidad, el tema de nuevos desafíos constantes y demás, que es muy diferente a lo que pasaba hace 30 años, ¿sí? O lo que pasaban con sus padres. Bien, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer tu empresa en materia de comunicación? Comunicar su imagen, su identidad corporativa. Dentro de lo que es, esperen que tome un poquito de té. Dentro de lo que es porque está la identidad corporativa, que es la cultura, y la filosofía, que es la misión, visión y valores. Y después está
la identidad visual. ¿Qué es lo que nosotros vemos tácitamente de la marca? A ver, acá vamos a hacer un parate, porque hay una confusión, y me ha pasado en otros talleres, que todo el mundo le dice logotipo y logotipo a las marcas, ¿sí? Que no está del todo mal, pero vamos a aclarar cómo se dice en realidad, ¿sí? Para que una marca sea logotipo, que decir, para que uno diga el logotipo de la marca, tiene que estar la palabra escrita, que decir la palabra legible. En el caso, por ejemplo, acá de Lacoste sería la palabra Lacoste. Este sería el logotipo. En Nike sería Nike, ¿sí? Lo legible, lo que se puede leer, ¿sí? Bien, eso es el logotipo. Luego tenemos el isotipo. Isotipo, que viene de símbolo. El isotipo de Lacoste es el cocodrilo. El isotipo de Nike es la pipa. El isotipo de Apple es la manzana. ¿Sí? Bien. La conjunción del logotipo con el isotipo se llama isologotipo y es la conjunción de las dos cuestiones. En este caso tenemos un isologotipo de Lacoste, un isologotipo de Nike, un isologotipo de Coca-Cola y un isotipo de Apple. ¿Sí? Esto es importante destacarlo porque muchas veces hay confusión y no se dice de manera correcta. ¿Qué pasa con las marcas a futuro? ¿Sí? Las marcas a futuro y también en el presente buscan llegar a ser isotipos, quiere decir símbolos. ¿Por qué? Porque los símbolos son más fáciles de recordar que las palabras. Entonces, como los símbolos son más fáciles de recordar que las palabras, a futuro una empresa cuando nace con un isologotipo y proyecta en 20 años ser un isotipo, obviamente si a la empresa le va bien. Por ejemplo, McDonald's, ya vemos los arcos dorados, ¿sí? En muy pocos soportes vemos la palabra McDonald's. En Nike también vemos la pipa de Nike, no vemos la conjunción de ambas, ¿sí? Para que una marca llegue a ser un isotipo, necesita mucha recordación, para que uno realmente reconozca el símbolo y diga, es tal marca, ¿sí? Eso se consigue con mucha comunicación visual, mucha publicidad, mucho PNT, mucha interacción en redes, ¿sí? Todo esto se da a través del tiempo, digamos. No existe una marca que nace siendo un isotipo solo, ¿sí? Nacen siendo isologotipos y luego se va despojando. Por ejemplo, la marca Starbucks, si no sabían, es una sirena, el isotipo, que cuando comenzó era una sirena completa. ¿Qué hicieron la gente de Starbucks? La empezó a despojar de detalles para que sea más fácil de recordar. Y hoy vemos una sirena muchísimo más recortada, ¿no? Digamos, una imagen vale más que 1000 palabras. El dicho de hace 1000 años. Bueno, es real con las marcas. ¿Sí? Una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso las empresas tienen como finalidad convertir su marca en un isotipo. ¿Sí? Y esto es importante destacarlo. Miren cómo cambió el isologotipo de Ford, ¿no? Desde 1903, que era muchísimo más rebuscada, se fue despojando hasta lograr la del año 2003, que es la actual de Ford, ¿sí? Esto es un isologotipo, ¿sí? Fíjense, International Business Machine, que es IBM, International Business Machine.
Fíjense cómo fue cambiando hasta llegar a la actual, que data de 1972. ¿Sí? Lo importante es que las isotipos y las marcas sean cada vez más despojadas, más sencillas, más fácil de recordar. ¿Mm? Eso es fundamental. Y todas van al isotipo. ¿Mm? Bien, vamos despacito. La IC es identidad corporativa. Eso tenía que ver, lo de las marcas recién, con la identidad visual. Además, quiero volver a esto un segundo. Las marcas tienen un manual de identidad visual, ¿sí? Las empresas tienen un manual de identidad visual. El manual de identidad visual lo que establece es cómo yo coloco la marca en los diferentes soportes y las características de la marca con sus colores, sus diámetros, su tipo de tipografía, ¿sí? Y sus características. ¿Mm? Todas las empresas tienen su manual de identidad visual, salvo también las empresas muy chiquitas que no lo han hecho. Pero las empresas ya de medianas a grandes lo tienen, ¿sí? Es fundamental. Bien, la identidad corporativa se define como el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de la empresa con la que la propia organización se identifica y se diferencia. Es el ADN corporativo, es su personalidad. ¿Mm? Vuelvo a decirles que conforman la identidad corporativa: la cultura y la filosofía, misión, visión, valores. ¿Ok? Es el ADN corporativo, es la personalidad de la corporación. ¿Mm? Como les dije anteriormente, no existe una empresa igual a la otra, aunque fabriquen las mismas computadoras, no existe una igual a la otra. Porque están compuestas por personas que tienen características únicas. Entonces, la forma de diferenciarme es a través de la identidad. ¿Mm? Es a través de mi cultura, ¿sí? De mi ambiente, de mis percepciones y de todo lo que yo percibo cuando entro en esa empresa y de mi misión, visión y mis valores. ¿Mm? Es la única forma de diferenciarme con la competencia. Y acá voy a hacer un punto y aparte. Porque ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿qué es lo que se espera de las empresas? ¿Mm? No sé si escucharon hablar de la RSE. ¿Mm? La RSE es la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, es lo mismo. La responsabilidad social empresarial es el futuro de las empresas. ¿Mm? ¿Qué significa ser el futuro de las empresas? Es que las empresas van a tender a ir a que las empresas sean socialmente responsables. Y usted dirá, bueno, profe, pero ¿qué es eso? ¿Es algo costoso? Bueno, les comento, chicos, que primero que la responsabilidad social empresaria es el futuro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, primero, ¿qué es la RSE? La RSE es una contribución activa y voluntaria, es decir, no es obligatorio aplicar la RSE, ¿sí? Es una contribución activa y voluntaria en el cual yo me diferencio de la competencia a través de 7 directrices. ¿Mm? A ver, la cuna de la responsabilidad social empresaria es Brasil, el Instituto Ethos de Brasil, ¿sí? Quien empieza a desarrollar esta teoría y empieza a aplicar las bases de la RCE. Muchas veces, y me ha pasado con mis alumnos, que cuando hablo de responsabilidad social empresaria me dicen que es ser ecológicos, ¿no? Ser ecológicos, reciclar, no contaminar los ríos, reducir el impacto de carbono, ¿sí? Cosa que no está mal, ¿sí? Una de las 7 directrices
es ser amigable con el medio ambiente, con lo cual está bien, está dentro de las 7 directrices de la RSE, ¿ok? Pero ¿qué pasa con las otras 6? ¿Sí? ¿Qué dicen las otras 6? ¿Mm? Las otras 6 dice, por ejemplo, que cuidemos a los empleados. Y cuando uno dice cuidemos a los empleados parece algo muy trillado, muy dicho, ¿no? Con contratos que sean colaborativos, que por ejemplo todos los empleados no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado añejos, digamos que haya diversidad, también diversidad de hombres y mujeres y de diferentes tipos de sexos, que haya empatía frente a los empleados y haya contratos justos, ¿no? Que los cuidemos con comunicación interna adecuada, ¿no? Con un montón de beneficios. Y después también establece, otra de las directrices establece el tema de trabajar con ética y responsabilidad, ¿no? Quiere decir no ser corruptos, ¿sí? Aplicar contratos que sean viables, trabajar con la transparencia, ¿sí? Basado en nuestros valores, digamos. Otro de las directrices habla de los proveedores, de capacitar a los proveedores para que el producto final llegue de la mejor manera, ¿sí? Digamos, no es solamente lo ecológico, tiene que ver con cuidar toda la cadena de valor, desde que trabajar ética y moralmente y con transparencia, hasta cómo nos conectamos con los diferentes proveedores de nuestra cadena de valor, en donde están los empleados, en donde están los proveedores y distribuidores, etcétera. ¿Por qué hago este paréntesis acá? Porque ser socialmente responsable no es costoso. Como les acabo de decir, a ver, trabajar con ética y moral no es costoso. Eh, Cumplir con los contratos de trabajo y comunicarme con mis empleados y darle una seguridad tampoco es costoso. Y capacitarlos y que ellos se sientan motivados tampoco es costoso, digamos. No contaminar tampoco lo es, digamos. Estamos hablando de cuestiones que no son costosas. Eh, una de las empresas que es socialmente responsable es Natura, ¿no? Es una de las empresas a nivel mundial que cumple con las 7 directrices. Y está buenísimo que eso suceda porque son ejemplos para muchas otras. ¿Y por qué hago vuelvo a decir, por qué hago este paréntesis? Porque y si alguno de ustedes, chicos, quieren entrar e interiorizarse más sobre la responsabilidad social empresaria, pueden bajarse el manual de ETOS, se escribe ETHOS, de Brasil, en donde están estas 7 directrices y qué contiene cada una de las 7 directrices. Es súper interesante. También habla de los negocios inclusivos, que los negocios inclusivos es cuando nosotros en nuestra cadena de valor capacitamos y sustentamos a pequeñas comunidades que nos puedan prever de algún tipo de proceso. Por ejemplo, Cosiuco lo hizo hace unos años con una colección de suéteres que estaban tejidos por pequeñas comunidades del norte, ¿no? Eso se llama negocio inclusivo y forma parte de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Fíjense que son todas cosas que no son costosas, ¿no? Es una decisión que parte desde la cúpula de una empresa para abajo. ¿Y por qué digo que es algo importante hoy en día? Primero, porque hay una alta competencia y me tengo que diferenciar. Y segundo, porque las nuevas generaciones exigen todo esto, ¿no? Digamos, no estamos hablando de mi generación, que yo tengo 46 años digamos, yo vengo de otra escuela, donde antes se maltrataba más a los empleados, te ponían una reunión a las 7 de la tarde un viernes, no tenías ningún beneficio. Hoy el mercado es totalmente distinto. Hoy un chico de 20 años trabaja en una empresa, no le gustó y al mes renunció. Y tengo que volver a capacitar a otra persona, volver a pedirle todos los preocupacionales, y eso es tiempo y dinero, ¿sí? Así que por eso digo, hoy las nuevas generaciones piden más y no está mal.
Está perfecto que suceda, ¿no? Entonces, una forma de diferenciarme es involucrándonos con la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Que es fundamental, es lo que se espera en un futuro de las empresas. A ver, entonces está buenísimo destacarlo y buenísimo hablarlo, porque abre un poco la cabeza de los trabajos anteriores, ¿no? De hace 30 años atrás. Hoy todo ha cambiado. Hoy en los trabajos, en muchos de ellos hay lugares de esparcimiento, ¿sí? Están las oficinas más abiertas, ¿sí? Hay reuniones más a menudo, hay WhatsApp para estar conectados todo el tiempo, ¿no? Hay tiempos más cortos para poder lograr comunicación, ¿no? Y esto es buenísimo que suceda, es buenísimo que suceda. Bueno, seguimos. Em, Factores que influyen en la identidad corporativa, ¿no? Que me hacen ser diferentes. Uno, la personalidad y normas del fundador. Y acá pongo dos ejemplos. Apple con Steve Jobs, que hasta se hizo una película de todo cómo fue el desarrollo de Apple con Steve Jobs, y la Serenísima con Mastelone, ¿no? Eh, Hoy la Serenísima se está por vender a Arcor, es otra empresa, pero hace unos años se seguía con las normas del fundador y demás. Y la personalidad y las normas del fundador, de un fundador que haya sido emblemático y conocido, dirime y da el ejemplo a todo lo que viene abajo, ¿no? Em, es fundamental que quienes nos lideren, ya sean un jefe, un gerente o un supervisor o un director general, sean un ejemplo, ¿sí? Sean un ejemplo en comunicación, sean un ejemplo de personas, sean un ejemplo de formación de equipos, ¿no? Y esto es fundamental que suceda, es fundamental que suceda. Digamos, por eso yo en el segundo ítem pongo la personalidad y normas de personas claves como directivos y CEOs. A ver, si en una empresa hay que entrar a las 9 y mi propio jefe entra a las 12 del mediodía, yo voy a empezar a entrar a las 11. Si no respeta los horarios mi jefe, ¿no? Entonces el trabajo se transforma en algo inviable, complejo, ¿no? Los directivos, los fundadores, los gerentes tienen que ser ejemplos para todo lo que está abajo, ¿sí? Para sus colaboradores, ¿sí? Tienen que ser un espejo en el cual se tienen que representar y cuidar las formas, ¿m? También la forma de comunicarse, ¿sí? Por eso vuelvo a lo que dije hace un rato, no cualquier persona puede ser líder de equipo, ¿eh? No todos tienen las características para poder cumplirlo. No todo es un currículum vitae, ¿sí? Entonces, está bueno que eso se empiece a monitorear. Eh, Hoy los líderes tienen que ser, digamos, aspiracionales y que tienen que inspirar hacia los demás de colaboradores, ¿no? Para que el empleado quiera seguir trabajando en esa empresa y quiera conseguir un puesto similar, ¿no? Y convertirse esa persona en un buen ejemplo. Otro punto es la evolución histórica de la organización. ¿Mm? ¿Qué es lo que le ha pasado a esa organización? Si ha tenido muchas crisis, si ha tenido problemas con el desempleo, si ha tenido inconvenientes económicos, si ha cambiado mucho de manos, si digamos, cambió mucho de dueños. Todo eso también me dice algo, ¿no? Eh, a ver, cuando una empresa lo toma otro dueño, puede ser que cambie la cultura, ¿sí? Entonces, no es un tema menor hacer una buena transición, ¿sí? Una transición que sea amigable. Obviamente las transiciones y los cambios generan estrés en las personas, en las empresas, generan estrés.
Por eso yo siempre les digo a las empresas que tienen que hacer una transición de manera, eh, digamos, gradual, ¿sí? Por ejemplo, nosotros con el Santander, nosotros éramos Banco Río. Yo entré cuando era Banco Río en el año 98 y Banco Río era de Pérez Compán, ¿no? Y era una empresa mucho más amigable que cuando lo compró el Grupo Santander. Cuando lo compró el Grupo Santander, se volvió una empresa más fría, se volvió una empresa muy ligada a resultados muy complejos, se volvió una empresa mucho menos humana. Y lo vivimos cuando sucedió lo del corralito, que la verdad que nos hacían trabajar de sol a sol, los sábados, era una explotación total y nada que ver al banco que yo conocí. Después nace mi hijo y terminó renunciando porque era un estrés impresionante. Pero ¿qué hizo el Banco Río? Empezó como Banco Río, siguió como Santander Río, ¿para qué? Para no perder la identidad de la marca de Banco Río, y luego quedó y es hoy el Banco Santander, ¿no? Yo me fui del banco hace 15 años, no sé cómo será el banco ahora, trabajar ahí, pero bueno, lo cuento de mi experiencia, eh, que si bien todo lo que fue la transformación a nivel de identidad visual estuvo bien hecha, eran dos culturas diferentes. ¿Sí? Eran dos culturas totalmente diferentes. La cultura de Santander es mucho más agresiva, mucho más competitiva, y eso generaba mal clima, la verdad, para trabajar. Así que bueno, esa es mi experiencia. La personalidad de los empleados. ¿Eh? Ahí, y por eso coloco área de recursos humanos fundamental para su elección. ¿Qué es lo que dije hace un rato? No cualquier persona puede trabajar en una determinada empresa porque la empresa posee una cultura, posee una identidad, ¿sí? Y no todos se pueden acoplar a esa empresa, ¿sí? No todos sirven para esa empresa. ¿Mm? Em, por eso muchas veces he tenido que tener algún tipo de discusión con recursos humanos, porque tal vez toman personas nada más que por un currículum y no por un montón de capacidades comunicacionales, capacidades empáticas, ¿sí? Que puedan servir para esos grupos de trabajo. ¿Mm? Y por último, el entorno social. ¿Qué pasa en nuestro entorno? No podemos, ninguna empresa vive y sobrevive en un entorno en el cual no se adapte. ¿Sí? La adaptabilidad al entorno es fundamental, ¿sí? Por eso yo les hablo de la RC, porque es lo que se viene. La RC empezó más o menos hace 10, 15 años, es muy nuevo. Y hoy las empresas, al tener mayor exigencia para diferenciarse, tienen que ir por esos rumbos para poder realmente triunfar, porque como ya les dije, hoy los nuevas generaciones piden diferentes cuestiones al momento de trabajar. Y no podemos ser ajenos a eso. ¿Sí? No podemos ser ajenos a esa situación. ¿Mm? Vamos a hablar de los componentes de la identidad corporativa, ¿no? Los componentes. Uno es la cultura, y otro es la filosofía, que es lo que le dije sobre todo el taller. La cultura, vamos a darle un nombre, es el alma, el soul, es el alma de la organización, es lo que soy. Y la filosofía es la mente, el mind, lo que quiero lograr, ¿sí? La cultura, recuerden, es el alma, lo que soy, y la filosofía, que es la misión, la visión y los valores, es lo que quiero lograr en la cabeza, la mente. ¿Mm? Bien, dentro de lo que es la identidad corporativa, ¿sí? Como les dije, está el alma, que es la cultura, ¿sí? En la cultura, ¿sí? ¿Cómo se define a la cultura, más allá de que es todo lo que hace el hombre? ¿Qué involucra? Involucra a las pautas de conducta, a las creencias compartidas,
y a los valores compartidos. Eso es lo que define la cultura organizacional y el alma. Las pautas de conducta, las creencias compartidas y los valores compartidos. Ahora vamos a ir detallados a cada uno de ellos. Y la filosofía, que es la mente, es la misión, la visión y los valores, que es lo que estuvimos diciendo desde que empezó el taller. ¿Sí? Bien. La visión, misión y valores, que son principios o atributos, vamos a definirlo bien. Por ejemplo, nuestra visión es ser la compañía líder de alimentos en la región por su confiabilidad, innovación y crecimiento. Les cuento que esto lo saqué de la página de Molinos Río de la Plata, por si alguien no sabe, la empresa Molinos Río de la Plata. También hice una consultoría ahí. Es la empresa fabricante de un montón de productos alimenticios y tiene también una bodega, que es la bodega Nieto Sanetina, y tiene, por ejemplo, el aceite cocinero, tenía las salchichas bienísimas, las patitas de pollo, ¿sí? Y demás. Entonces ellos destacan que su visión, que es decir, lo que proyectan a 10, 20 años, es ser la empresa líder de alimentos en la región por su confiabilidad, innovación y crecimiento. Su misión, que es lo que son hoy, tenemos como misión generar valor para nuestros accionistas, clientes, empleados, consumidores y la comunidad, haciendo crecer competitivamente nuestras marcas mediante alta calidad en los productos y excelencia en la ejecución. Y sus atributos, sus valores, son ética y credibilidad en las relaciones y conducción de negocios, transparencia en las comunicaciones, desarrollo personal y profesional de nuestra gente en un ámbito de motivación e innovación, protección del medio ambiente y seguridad y salud de nuestra gente. Fíjense que, a ver, esto lo sé porque la conozco a la empresa, es una empresa que no paga los mejores sueldos, ¿sí? Pero tiene una imagen positiva y una reputación muy positiva, muy estable, ¿sí? Y la verdad que dentro de lo que son sus características, todo esto puedo dar fe que lo cumplen, ¿sí? La verdad que es una empresa bien plantada. A ver, comunicación de la identidad corporativa. Hay dos formas grandes de comunicación. La conducta corporativa, que es decir, el saber hacer, y la comunicación corporativa, el hacer saber. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, la conducta corporativa, el saber hacer, y la comunicación corporativa, el hacer saber. A ver, y acá vamos a detallar qué significa esto. Está la conducta y la comunicación. Dentro de la conducta está la conducta interna y la conducta externa. Y dentro de la comunicación está la comunicación comercial y la comunicación institucional. ¿Sí? A ver, dentro de la conducta corporativa, la conducta interna es cómo yo me comunico internamente con mis empleados, directivos, accionistas e inversionistas, que es como el público interno. ¿Sí? Si, por ejemplo, hay comunicación vertical descendente, quiere decir, de mis directores a los empleados, y si también hay vertical ascendente, quiere decir, de los empleados a los directivos, ¿sí? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Sí? Si es fluida, no es fluida, si es abierta, si no es abierta. Después está la conducta externa. ¿Mm? La conducta externa es cómo yo me comunico para el afuera, con mis públicos externos, proveedores, competencia, gobierno, prensa, líderes de opinión, ¿sí? ONGs, mundo educativo, etc. Toda la comunicación corporativa que está, la comercial y la institucional. Y aquí vamos a detallar que son totalmente diferentes. Una es la comunicación comercial, que es a través de mis publicidades. ¿Sí? Quiere decir,
cómo yo vendo mi producto o servicio, ¿sí? A través de la comunicación. Publicidad, PNTs, ¿sí? Advertorial o publicity, ¿sí? Digamos, diferentes herramientas de publicidad, ¿sí? Publicidad. Y después está la que involucra al área de relaciones públicas, que es la comunicación institucional. La comunicación institucional es cómo yo me vendo como ente social, no como ente económico. ¿Por qué? Porque la comunicación comercial me vendo como un ente económico, quiere decir como que vendo un producto y recibo dinero, ¿sí? En la comunicación institucional yo me vendo como un ente social, no un ente económico. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, mi comunicación institucional puede ser una publicidad en donde yo cuento cómo es mi empresa, sin hablar de mis productos, ¿sí? Somos una empresa socialmente responsable, somos una empresa que destina tanta plata a educación, somos una empresa que cuidamos a nuestros empleados, somos una empresa, ¿sí? Que decir, ahí no estoy vendiendo el jabón en polvo, estoy vendiéndome yo como un ente social, como una empresa que late y que se comunica con el entorno, ¿sí? Eso es bien de relaciones públicas, ¿sí? Em, por ejemplo, también un 0800 para quejas y reclamos es también comunicación institucional, porque yo estoy teniendo un reclamo sobre una experiencia de compra, ¿sí? Después, eh, por ejemplo, Mastelone, con La Serenísima, durante años hizo publicidades con Pacho Donel, que es un locutor muy conocido, en donde hablaba de los tambos, hablaba de cómo trataban a las vacas, hablaba de cómo científicamente cómo se procesaba la leche, ¿no? Entonces me estaba hablando más de cómo es como empresa, no me estaba hablando del yogur, ¿se entendió? Entonces cuando es comunicación institucional, estamos hablando parte de la comunicación corporativa, ¿sí? Pero como ente social. Por ejemplo, otra comunicación institucional podría ser nosotros apadrinando una escuela, ¿sí? Y comentándolo en algún medio de comunicación, por ejemplo. Entonces, conducta corporativa, comunicación corporativa. Aquello que la organización hace y dice debe ser coherente para cuidar la imagen de la empresa y convertirla en reputación. Todo lo que la organización hace y dice tiene que ser coherente. A ver, es como con los políticos, ¿sí? Que los políticos siempre dicen que hacen una cosa y terminan haciendo otra. Bueno, eso es lo que no tiene que pasar con las empresas. Lo contrario a los políticos, ¿sí? Lo importante es si nosotros decimos que somos sustentables, no podemos contaminar, ¿sí? Si nosotros decimos que tenemos calidad, no podemos tener un 0800 deplorable. Si tenemos, o productos mal fabricados. Si tenemos, por ejemplo, el tema de ética y moral, no podemos ser corruptos, digamos. A ver, cuestiones de sentido común. Pero bueno, muchas veces pasa, ¿no? Que las empresas dicen que son de una determinada manera y son otras. Y eso genera una distorsión en la imagen de la gente, ¿sí? Esos ruidos en la comunicación, ¿m? Esos ruidos psíquicos en la comunicación. Y eso hace que haya un detrimento en la reputación de la compañía. Por eso, si nosotros decimos que somos A, tenemos que ser A. No podemos ser C. ¿Se entiende? Tenemos que cumplir con lo que decimos. Si no, como les dije yo al principio, mejor decir menos, ¿sí? Mejor decir menos, quiere decir tener menos atributos, pero cumplirlos. Y no tener 25 atributos y cumplir 3. ¿Se entiende? A esto hablo de la coherencia. Y cuando hablaba de esto de la conducta interna, que hablaba del público interno, ¿sí? Que el público interno son los directivos, empleados, accionistas e inversionistas. Acá yo puse favorecer una comunicación interna basada en la integración y motivación para lograr mayor productividad.
Claro. A ver, para que un empleado trabaje bien y sea productivo, necesitamos que esté integrado a la empresa y motivado en la empresa, ¿sí? Entonces, para que eso suceda, es importante la comunicación interna. ¿Y qué es la comunicación interna? Es toda la comunicación que nosotros tenemos con los empleados, directivos, accionistas e inversionistas en una empresa, ¿sí? ¿Qué hace relaciones públicas? Cuida que esa comunicación sea eficaz, sea coherente, ¿sí? Sea alineada con la cultura organizacional, ¿sí? Digamos que sea coherente con nuestros valores, porque los valores no son solamente para el afuera, los valores son también para el adentro. Nosotros no podemos decir que cuidamos al medio ambiente y lo cuidamos para el afuera nada más, y para adentro contaminamos, etcétera. No, ¿sí? Los valores son para dentro de la empresa como para afuera de la empresa, ¿sí? Tiene que haber una coherencia, chicos. Y yo a veces veo estos ruidos, esta falta de coherencia entre una cosa que digo y otra cosa que hago. Y ahí es donde empieza a haber estos ruidos y esta mala información y empiezan a surgir los rumores. Y una empresa llena de rumores es una empresa con mucha informalidad. Porque la comunicación se divide en dos frentes, la comunicación formal y la comunicación informal. La comunicación formal son las reuniones, las capacitaciones, las carteleras, el buzón de sugerencias, la evaluación de desempeño, la fiesta de fin de año, un montón. Y la comunicación informal es una sola, los rumores. Si yo no tengo mucha comunicación formal, va a haber rumores. ¿Por qué? Porque no hay nadie que me hable, ¿sí? Entonces yo empiezo a deducir cosas por mí mismo, ¿no? Si mi jefe no me dice lo que tengo que hacer, ¿sí? Voy a empezar a preguntarle a mi compañero, voy a preguntarle al de la otra oficina, a ver, y eso me va a generar a mí mucha desconfianza, mucha inseguridad, ¿no? Por eso es tan importante la comunicación interna dentro de los grupos de trabajo. Fundamental, ¿sí? Que haya vertical ascendente y descendente, que haya comunicación horizontal, que es decir, entre pares, ¿sí? Para que haya un buen clima laboral, ¿sí? Cuando en una empresa hay mucho rumoreo, es que falta comunicación formal. Faltan reuniones, faltan capacitaciones, faltan fiestas de fin de año, faltan eh, carteleras, faltan mails, faltan WhatsApp, faltan un montón de herramientas formales, ¿sí? Y eso es lo que no queremos que suceda en ninguna empresa, sea chiquita, sea mediana o sea grande. A ver, el comportamiento directivo. Como yo les dije hace un rato, todos los que tienen algún puesto de poder, ¿sí? Como un jefe, un gerente, un director, tienen que ser el ejemplo a seguir. Por ello deben asumir las funciones comunicativas de acciones como, a ver, yo acá les voy a nombrar algunas, son muchas, ¿sí? Sé que parece mucho, pero vamos a hablar un poquito de las más importantes. La conducta personal en relación a su trabajo, la puntualidad y el cuidado personal. Como yo les dije, si el horario es a las 9 y mi jefe llega todos los días a las 12 del mediodía, y yo voy a empezar a llegar a las 11. Si mi propio jefe llega a las 12, ¿por qué no puedo llegar yo a las 11? ¿Sí? Pues la manera de ascender a los empleados. El tema del dedito o las preferencias no va más, chicos, ¿sí? Es antiguo eso, ¿sí? Hoy se asciende a las personas por sus capacidades de adaptación a la problemática y al entorno, ¿sí? Y a eso, obviamente, sus capacidades, ¿sí? Por eso yo siempre le digo a las empresas que tienen que tener dentro de su intranet, ¿sí? Las búsquedas internas bien, bien grandes para que uno se pueda postular, ¿sí? Y no estar eligiendo por fuera o no estar
y que todo ese proceso de elección y de selección sea visualizado, que es decir, que haya como si fuera un proceso para que uno sepa qué pasó con ese puesto, qué sucedió, para hacerla de la manera más transparente posible. ¿Mm? Y después, en la revista interna o en un mail, comunicar ese ascenso, ¿sí? Para que obviamente los empleados sepan qué sucedió con esa búsqueda, ¿sí? La manera de sancionar a sus empleados, ¿sí? A ver, una sanción parece como algo, ¿no? De papá e hijo, medio antiguo también, ¿no? A mí me parece que todo tipo de sanción en realidad tendría que ser un llamado de atención, ¿no? Porque no somos chicos de 8 años para que nos estén retando cuando nos comimos una bolsa de caramelos. A ver, estamos en un trabajo, no somos toda gente adulta, ¿no? Entonces me parece que la mejor manera es que haya realmente un flujo de comunicación entre mi jefe y yo, por ejemplo, en una reunión en donde él me especifique cuáles son los objetivos que él espera que yo cumpla y, y yo decirle cuáles son mis inseguridades eh, y demás, digamos, ¿no? Que haya un diálogo, que no sea una sanción de, ay, bueno, te quedaste el viernes trabajando 3 horas tarde. Entender también lo que le está pasando, no solamente al líder, sino también al empleado, qué es lo que le está sucediendo. A veces tienen cuestiones personales que no lo saben, que no lo pueden sobrellevar, bueno, apoyarlos en eso, ¿sí? Etcétera, etcétera. Como les dije, los tiempos han cambiado, las relaciones hoy son cada vez diferentes a lo que sucedía hace 30 años atrás. La forma de valorar el desempeño profesional del personal, también vanagloriar los logros, ¿no? Los logros hay que felicitarlos. Y a veces puede ser en un evento chiquito, en donde podamos premiar, eh, entre comillas, a un empleado por sus capacidades y eso fomente que el equipo crezca y que el equipo esté más motivado para lograrlo. La manera de negociar los conflictos que pueden surgir en el área de trabajo. Y acá la palabra es la negociación, ¿no? Cuando hablo de negociación, ¿qué es negociar? En la negociación es cuando las dos partes están parcas, ¿sí? Que quieren A, y yo como digo, a ver, ni A ni B, C. ¿A qué me refiero con esto? En una negociación, yo pido y yo cedo, ¿sí? Quiere decir, por ejemplo, les doy el caso con mi hijo, no sé, quiere ir a bailar a un boliche a la noche y quiere volver a las 6 de la mañana. Mira, no estoy de acuerdo. Hagamos así. Vas al boliche, pero volvés a las 3 y te voy a buscar. Ahí está, donde ambos cedan, ganen y pierdan. Eso es una negociación. Si uno solamente gana, eso no es una negociación, es una, digamos, un exceso de poder. ¿Sí? En la negociación es donde está el medio. ¿M? Y eso está bueno que suceda. La forma de relacionarse con personas que están bajo la responsabilidad de un directivo, de un jefe y demás. La forma de comunicar con de comunicarse. El grado de accesibilidad que tenga el directivo con sus colaboradores. Hoy los directores totalmente inalcanzables no existen más, chicos. A ver, existen en empresas muy estructuradas, ¿sí? Hoy los líderes se pasean por las oficinas, hablan con los empleados, eh, y tienen conexiones y, por ejemplo, una de las herramientas que a mí me gustan es el desayuno que se hace en las empresas en donde yo he trabajado, se hace una vez por semana, en donde el directivo más alto de la empresa desayuna con un empleado de mantenimiento, por ejemplo, y conversan sobre las cosas que suceden en la empresa y cómo se siente el empleado, digamos, hacerlo mucho más humano, mucho más accesible. ¿Sí? Esa cosa de persona inalcanzable que está ahí arriba y me da miedo cada vez que pasa, eso no existe más, no debería existir más, ¿no? Hoy en vez de jefes son líderes de trabajo
y en vez de empleados son colaboradores, ¿sí? Entonces está bueno que eso suceda. ¿M? En empresas que buscan el crecimiento y la productividad y el buen clima laboral, se prima de esta manera, ¿no? En donde todos son personas, a veces con un grado mayor de responsabilidad, pero eso no quita que sean seres humanos que tienen interacciones con los demás empleados. Eso es lo que es importante determinarlo, ¿no? Eh, Comportamiento organizativo. Se observa con los sistemas organizativos formales de la empresa. A ver, el comportamiento organizativo está la estructura organizativa, que es el tema del organigrama y la ubicación física de los colaboradores. ¿Mm? Todos en nuestras empresas tenemos un organigrama, ¿sí? Para determinar cómo está conformada la empresa, cuáles son sus características, ¿sí? Qué tareas tiene cada uno de los sectores y demás. Después están las estrategias de crecimiento. ¿M? Hay algunas que son más agresivas y otras que son más estandarizadas. ¿M? Los sistemas y procesos, si son estrictos con las normas o son más laxos. Eh, a ver, hay cuestiones en donde uno tiene que ser más estricto eh, en alguna situación en particular, pero que no todo sea blanco o negro, digamos. Obviamente que hay procesos que tienen que ser, obviamente, estandarizados y tiene que haber una precisión terrible. Pero cuando a lo que voy es al tema de relaciones con las personas, ¿no? Por ejemplo, las políticas de recursos humanos. Si bien hay normativas que hay que cumplir, bueno, hay algunas que también pueden ser conversables, ¿no? El estilo de dirección, que es lo que les acabo de decir, el tema de que hoy se busca que sean líderes, no sean jefes, que los empleados sean colaboradores, que haya una conexión mucho más cercana. Y los sistemas de participación en la toma de decisiones. Hay una herramienta que a mí me encanta, que es el tema de el buzón de sugerencias, que es algo como viejito, pero que a veces un buzón de sugerencia puede tener buenos datos y buenas sugerencias, ¿sí? El tema es que los empleados puedan tomar decisiones y puedan sugerir ciertas cuestiones que les gustaría que cambien en la organización. Entonces, estaría bueno que algunas empresas, o por lo menos eh, las que yo tengo consultoría, que lo puedan implementar porque surgen buenas ideas y con esas buenas ideas puede haber buenos cambios. ¿M? Pero bueno, eh, es una apreciación personal. Comportamiento comercial, política de precios. Si son precios cortos, costo, los precios son más altos, menos altos, más accesibles, si son exclusivos. La política de distribución, en dónde vendo mi producto o servicio. La política de ventas, si soy más agresiva, si soy más tranquilo. La política de promociones comerciales, que es decir, ofertas, regalos, premios y concursos, y la calidad del servicio. Como se fijan en el comportamiento comercial, es cómo vendo mi producto o servicio, que es lo que les dije hace 2 filminas atrás. ¿Cómo vendo mi producto o servicio? Acá está involucrado marketing y ventas, ¿sí? Y después está el comportamiento institucional, que es como yo les dije, que me vendo como un ente social, ¿sí? Que colabora con la comunidad y forma parte de su ética institucional. Por eso es importante las campañas de responsabilidad social empresaria, los negocios inclusivos, que ya les comenté, que es cuando yo incorporo una pequeña comunidad para formar parte de mi cadena de valor. Patrocinio, mecenazgo, auspicios, apoyo a instituciones relacionadas con temas que conmuevan a la opinión pública, como puede ser el maltrato infantil, la desnutrición, la educación. Fíjense que yo en el comportamiento institucional me vendo como un ente social, no como un ente comercial. Es decir, yo acá no te estoy vendiendo un producto o un servicio. Esto que quede bien claro. Yo me estoy vendiendo como un ente social, como una empresa que está mimetizada con la sociedad, con el entorno, y que no está ajeno a los problemas que tiene ese entorno, ¿m? Con los problemas en educación, con los problemas
en las escuelas, con un problema en las universidades, con un problema con los hospitales, ¿sí? Bien, no me quiero pasar con el horario, por eso ahora puse un poquito más rápido. A ver, hay tres niveles de comunicación corporativa. Los públicos disponen de tres fuentes de información: los medios masivos de comunicación, las relaciones y las redes sociales, obviamente también, las relaciones entre las personas y el contacto directo con la empresa. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito de esto. Por medio de estos canales, los públicos obtienen dos tipos de información sobre las organizaciones. La información que está mediada, que es decir, filtrada por las redes y por los medios masivos, y la información directamente experimentada, que es decir, el contacto individual, que es decir, cuando yo ya compré ese producto, la experiencia que yo tuve. ¿Sí? Entonces, dentro de la información socialmente mediada está la comunicación masiva y las relaciones entre las personas. Quiere decir, a través de las redes sociales, yo me comunico por Instagram, por TikTok, por Facebook y demás, ¿sí? Con mis grupos de amigos o demás. Y la experiencia personal, que es la información directamente experimentada. Orden de credibilidad. A ver, ¿qué es lo que más credibilidad otorga? Vamos de arriba para abajo. En orden. Primero, la experiencia personal, que es decir, cuando, por ejemplo, tenemos, eh, nosotros vamos, compramos ese arroz y lo consumimos, ¿sí? Ahí tenemos una información de alta calidad, que es decir, pongo a prueba lo que dicen que es ese arroz, ¿sí? Con lo que realmente sucedió cuando lo cociné. Por eso pongo ahí información de alta calidad. Acá no hay tutía. Es como con los shampoos, que vos compras un shampoo para pelo lacio y vos te lo pones y no, es un desastre, no me dejo ni el pelo lacio, ni brilloso, ni nada, ¿no? Entonces ahí es donde entra lo que dice que hacen con lo que realmente sucede. Después están las relaciones entre las personas. Por ejemplo, cuando una amiga me dice, mirá, compré este shampoo porque a mí me cambió el cuero cabelludo, el pelo me deja divino, etc. Listo. Si lo dice mi amiga, le tengo que creer y lo compro. ¿Sí? Y después está la comunicación masiva, como es la publicidad. ¿Sí? Lo vemos en la publicidad, lo vemos, tal vez lo compramos, pero tal vez nos pasa esto, que no funciona. ¿Sí? Entonces ahí decimos, "Ah, fue un fiasco". Bueno, acá no estoy diciendo que la publicidad no sirva, estoy diciendo los grados de credibilidad. La primera, cuando yo experimento el producto o servicio. La segunda, cuando me lo recomiendan. Y la tercera, con la publicidad, ¿sí? En redes, en los medios tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ya con conclusiones, chicos. Implicaciones y retos de futuro. La descentralización comunicativa. Se pasa del discurso público de la empresa al discurso público sobre la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy los públicos nuevos, ¿sí? Las nuevas generaciones, no solamente compran el producto, ¿sí? También ven qué hace la marca, cómo se relaciona conmigo, qué comunicación me viene de esa marca, cómo es la reputación de la empresa, si contamina, no contamina, si es vegano, si no es vegano, si es verde, si no es verde. A ver, hay un mayor interés por parte de las nuevas generaciones en todo lo que consumen, ¿no? Entonces pasa el discurso de la organización a sobre la organización. Y hay una pérdida de control. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchos frentes en todos lados de comunicación. Las redes, los diarios, la televisión, los festivales donde vemos a las marcas, las ferias, y estamos como abrumados, ¿no? Entonces, hoy cada vez más estamos como más
juzgados, por decirlo de alguna manera, ¿no? En donde hoy las empresas tienden a ser más transparentes. El enfoque de la comunicación corporativa, al perder el control de todo lo que recibimos de la información, la comunicación debe centrarse en facilitar la relación y diálogo entre la empresa y sus públicos. Por ejemplo, como un 0800 de atención de reclamos, ¿sí? O que si yo te escribo por Instagram me contestes, ¿sí? Que haya esa conexión. Hoy hay un montón de canales para conectarme con las empresas. Bueno, utilicémoslo, pero utilicémoslo bien. Porque ese 0800 me da mucha información de que algo tal vez está fallando, ¿sí? O que un producto está en mal estado, o ese stock vino fallado, o la gente no está conforme con el resultado del producto. Entonces tenemos que hacer algo al respecto de eso, ¿no? Y la comunicación y el comportamiento corporativo, hay mayor preocupación por hacer bien las cosas. Es importante, como les dije, ser transparentes. Hoy las empresas no son conglomerados inalcanzables en donde no se sabe nada y uno, hoy cada vez se abren más a la sociedad, ¿sí? Y la sociedad pide más de las empresas. ¿Sí? No solamente pide que el producto sea de calidad o el servicio sea de calidad, sino también se pone en jaque qué hace esa empresa para producir ese producto o servicio. ¿Sí? ¿Con qué proveedores trabaja? ¿Cuál es su política de precios? ¿Dónde se vende? ¿Dónde no se vende? Digamos, hoy se pide más de las empresas. ¿Mm? Entonces, hay mayores desafíos. ¿Mm? Mayores desafíos porque hoy es como que estamos abiertos a que la sociedad nos vea. Es como que estamos más desnudos, ¿sí? Entonces, al estar más desnudos, tenemos que cuidar mucho la comunicación y nuestra identidad. Que esa identidad sea coherente, que sea factible, que sea real. ¿Mm? Y por eso, para las conclusiones, ¿cómo vendo la personalidad de la empresa, ¿no? De mi empresa? Siendo genuino en acciones y pensamientos estratégicos. Que decir, si me planteo algo, cumplirlo. Si le prometo algo a mis clientes, cumplirlo. ¿Sí? Hoy un mensaje un comentario malo en Instagram o en TikTok o en alguna red social se puede volver viral y podemos estar muy complicados en materia de reputación. Tenemos que cuidar todos los frentes. Por eso cada vez es más necesario tener personas especialistas en comunicación, ¿sí? En relaciones públicas, en productores de comunicación, ¿sí? En publicistas, ¿sí? Y demás. Tenemos que estar, las empresas hoy tienen mayores desafíos, promoviendo una comunicación interna productiva en pos de intereses comunes entre el empleado y el empleador. Que no sea solamente te pago un sueldo, que haya todo un entorno que me cobije, que me entienda, en donde pueda tener un feedback con mi jefe, no solamente en la evaluación de desempeño, sino eh, todo el tiempo en mi trabajo, que haya oficinas abiertas, que yo pueda preguntar, que yo pueda ser escuchado. Negociar a través de la comunicación todo conflicto organizacional o sectorial. No hay nada que no se pueda solucionar con buenas estrategias de comunicación y con buenas estrategias de negociación, ¿sí? En donde yo pierdo y gano todo el tiempo. ¿Mm? Vuelvo a repetir, más comunicación formal, menos comunicación informal que eran los rumores. Estar predispuesto a los cambios y actuar en consecuencia. Hoy el mundo es cambiante continuamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder adaptarnos a ese entorno cambiante. Como les dije, la responsabilidad social empresaria es el futuro. Hoy las empresas tienen que ser más éticas, más morales, más transparentes. Cuidar al empleado, cuidar a los clientes, cuidar a los proveedores, capacitarlos, ¿sí? Cuidar el medio ambiente. Ser flexible al entorno y a las necesidades del otro,
prevaleciendo mis atributos corporativos y destacándolos a través de la comunicación interna y externa. Como les dije, chicos, no existe una empresa igual a la otra. Somos todas diferentes, aunque vendamos el mismo tipo de arroz. Somos diferentes. El tema es, ¿qué me diferencia de la otra empresa? ¿Sí? ¿Qué me diferencia? Que soy más, justamente, cuido más sustentable. Bueno, explotemos eso, ¿sí? Que tengo calidad garantizada porque estoy certificada. Bueno, enfoquémonos en eso, ¿sí? No tengamos muchos atributos, como se los dije al principio. Tengamos pocos, pero certeros, creíbles y reales. Y por último, vender mi ego como valor agregado de superación y actualización constante. Vender mi ego como un valor agregado de superación y actualización constante. ¿Sí? Em, por ejemplo, si somos un equipo de trabajo confiable, eficaz, que trabaja de manera transparente, si nos cuidamos entre todos, si hay trabajo en equipo y demás, hay que rescatarlo. Realizando buenas prácticas de la profesión con ética y valores, ¿sí? Una empresa corrupta, una empresa que no cumple con lo que dice, no tiene mucho futuro en el mercado, chicos. Por eso hay que plantearnos qué tipo de empresa queremos lograr, qué tipo de empresa queremos ser, ¿no? Desde el minuto uno. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cómo quiero que sea mi cultura? ¿Sí? ¿Qué tipo de gente quiero que trabaje conmigo? ¿Sí? Todo eso hay que pensarlo, no puede ser al tuntún. Priorizando mi empresa como ente social en pos de una sociedad más justa y con oportunidades. Recuerden, ente social. Hoy todos los públicos observan a las empresas, no solamente porque produzcan un producto o un servicio, sino porque somos parte de una sociedad, las empresas y todos los demás. Entonces, si somos una empresa que no cumple con los estándares de lo que pide una sociedad hoy, en el 2025, vamos a estar afuera. ¿Mm? Entonces, destacándonos por nuestra identidad, eso que nos hace únicos, ¿sí? Únicos e irrepetibles, ¿sí? Hoy se valoran mucho todos estos aspectos. Y recuerden, imagen positiva, reputación positiva. Reputación es la imagen a través del tiempo. Fundamental esto, ¿sí? Con lo cual, para resumir y ya terminamos, chicos, estamos bien de tiempo. Si alguien está armando una empresa desde cero, si está o está en una empresa que quiere crecer, ¿sí? Plantéense bien el tema de la identidad corporativa, no es un tema menor. En su página de internet tiene que estar su identidad corporativa, tiene que estar su misión, visión, valores. Y todas sus comunicaciones tienen que estar basadas en esos valores y en esa misión y en esa visión, no pueden ser ajenas a eso. ¿Sí? Por ejemplo, y si uno de nuestros atributos es respuesta inmediata, no podemos tardar 5 días en contestar. A ver, si no saquemos ese atributo, a lo que voy, no puede haber ruidos ahí. Si me planteo 2 atributos, son los que voy a cumplir. ¿Sí? Son los que voy a cumplir. Y hoy se aprecia por parte de los públicos que consumen mis productos y servicios todo este tipo de cuestiones. Como les dije, no son solamente empresas que venden productos y servicios, son empresas que se encuentran en una sociedad en donde la sociedad pide a las empresas un montón de cuestiones. Hagámoslos, escuchemos y hagámoslos y desarrollémoslo para que nuestra empresa sea exitosa. Bueno, chicos, espero, les voy a dejar acá en el chat mi mail por si alguien necesitan esta información, yo no tengo problema en mandárselas. Ahí está mi mail. Ahí está mi mail. Así que bueno, estamos bien en tiempo. El que necesite las diapositivas, denme tiempo, ¿sí? Pero se las voy a enviar, no tengo problemas, ¿sí? Y espero que haya sido claro en esta exposición, ¿sí?
me alegro que les haya gustado. Me apasiona enseñarles, me apasiona que les haya interesado. Muchísimas gracias. Ariel, ¿estás por ahí? Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo. Ya damos por finalizada la sala, la charla. Muy bien, si alguien se quiere contactar conmigo, ahí tienen mi mail de contacto, si no hay ningún problema, y para lo que necesiten. Un placer, chicos. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.